Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Atención, porque esto levanta muchas cejas. Ayer les informé que una jueza de Aybonito declaró como procesable a Antoniesca Avilés Cabrera, la joven de 17 años acusada de matar a puñaladas a Gabriela Nicole Prats Rosario, de 16. Sin embargo, la defensa de Antoniesca está furiosa. ¿Por qué? Porque el propio secretario de Salud de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, pediatra, visitó y evaluó médicamente a la joven sin orden judicial, sin avisarle a sus abogados y sin que nadie explique claramente por qué. Pero antes de continuar, me gustaría pedirle un pequeño favor que haría una gran diferencia. No olvide hacer clic en me gusta, compartir este video, suscribirse a este canal y activar la campanita para recibir las notificaciones y no perderse ninguno de mis informes. Como les comentaba, la jueza Paola Morales ayer determinó que Antoniesca es procesable, es decir, que entiende el proceso y puede enfrentar el juicio. Pero ahora el escándalo es otro. ¿Por qué un jefe de agencia gubernamental entró directamente a evaluar a una imputada sin notificación previa? Los abogados lo califican como cuestionable. Dicen que cuando fueron al hospital a revisar el expediente médico de la joven, les negaron el acceso. Les indicaron que solo con una orden del tribunal podrían verlo. Visita del secretario de Salud de Puerto Rico, Víctor Ramos, que evaluó a su clienta. ¿Ustedes sabían qué propósito ustedes entienden? Nosotros advenimos en conocimiento de que el secretario de Salud de Puerto Rico fue a evaluar a nuestra representada. Como cuestión de hecho, en el día de ayer, nosotros solicitamos ir personalmente. Yo llamé personalmente al hospital para que me permitieran examinar el expediente médico, para saber de qué se trató la evaluación, etcétera, etcétera. Y me indicaron que no, que sin una orden del tribunal no podía la abogada, la defensa de Antoniesca, ir a examinar el expediente médico de la joven. Inmediatamente, claro, me llama la atención, al igual que me imagino que a todo el mundo, pero inmediatamente pusimos una orden al tribunal para que se nos permitiese. Ustedes desconocen la razón. Es atípico, ¿no? Que un secretario de Salud... Yo nunca lo había visto. ¿Y se pidió esa orden? Sí, si recibimos la orden estaremos lo antes posible trabajando con ella. ¿Cuándo fue esa visita? Entiendo que fue el jueves. Pero eso es atípico, eso no suele ser. Esta abogada nunca lo había visto. Y él estaba acompañado del perito. No, desconozco. ¿Le han dado alguna razón de por qué está sucediendo este tipo de movimientos? No, por eso queríamos ir a ver el expediente médico, que no se nos permitió si no existía una orden del tribunal. Mientras tanto, la secretaria de Justicia Lourdes Gómez Torres salió en defensa del doctor Víctor Ramos. Aseguró que actuó como pediatra, no como político. Según ella, fue una evaluación física rutinaria porque no había otro pediatra disponible. ¿Pero es esto suficiente para justificar su intervención? ¿O estamos frente a una violación del debido proceso? Para que me explicara qué significa todo esto, contacté a la doctora Laura Cos, abogada y profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, quien trabajó por años como defensora pública en la Sociedad para Asistencia Legal, la misma organización que defiende a Antoniesca. Escuchemos la entrevista. Doctora Laura Cos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted por el espacio. Un placer. Doctora, ¿qué significa eso de que el tribunal declaró a Antoniesca procesable? ¿Qué implica eso exactamente? Ok, esa determinación es una determinación que hace la juez de una sala que tuvo la oportunidad de escuchar el testimonio de un perito, un experto en salud mental, en este caso un psicólogo clínico, que tuvo la oportunidad de evaluar a Antoniesca en un espacio, ¿verdad?, de hospital psiquiátrico, por decirlo así, que es el lugar donde ella se encuentra recluida hasta ayer.
En ese espacio, él le hace una evaluación. Yo desconozco si lo hace físicamente de cara a cara o si en este caso en particular lo hizo por videoconferencia. En Puerto Rico, en ocasiones, algunos peritos del tribunal, expertos en salud mental, cuando tienen que hacer este tipo de evaluación, lo hacen físicamente cara a cara con la persona o a través de un sistema virtual de video. Lo que Ahora, implica esa determinación es que ujú. ha notado, ¿verdad? Lo que él dice en su testimonio es que nota una mejoría a los efectos de su salud mental, su apariencia, dice que se disminuyó la ansiedad y algo de depresión, y lo que implica es que ahora ella sí puede continuar a enfrentar el proceso criminal que hay en su contra. Pero es normal que la situación cambie así tan rápido. Bueno, yo puedo hablar de lo que yo he experimentado y por lo regular una persona que tiene un cuadro clínico como el que se ha divulgado públicamente que tiene esta joven, esta adolescente, por lo regular son personas que si tienen un coeficiente intelectual que es inferior al de su edad y está Ujú. marcado, el tratamiento farmacológico o clínico que se le dé en 2 o 3 semanas realmente no constituye una gran mejoría a los efectos de que ella pueda comprender cabalmente el proceso que hay en su contra. Yo, ¿verdad? Desconozco si hay una evaluación extensa de ella cuando se hizo o si esto fue una evaluación corta de unos minutos a base de 2 o 3 preguntas que se le hiciera. Desconozco los detalles para que hubiese este cambio de ser no procesable hace apenas un mes o menos a ahora procesable. Lo otro que es preocupante es que si hay unos diagnósticos de salud mental o alguna situación de impedimento psicológico para que ella pueda entender los procesos, ¿verdad? Que está enfrentando ahora mismo en el derecho penal. Desconozco si al cortarle, al terminar tratamientos que ella hubiese estado recibiendo en un hospital psiquiátrico con esta determinación de procesabilidad, si ella cesa de recibir esas ayudas y puede nuevamente regresar a un estado en el que no esté procesable. Ahora, doctora, en este caso ha surgido una gran controversia y es que la defensa de Antoniesca está denunciando que el secretario de Salud, el doctor Víctor Ramos, evaluó a la joven sin orden judicial y sin avisarle a sus abogadas. ¿Eso puede hacerse así de fácil? No, no puede, tu pregunta que es muy legítima, eso puede hacerse así, no debería hacerse así, en este caso pudo hacerlo, pero no debería. En estos casos, cuando hay una situación pendiente, ¿verdad? Una persona imputada de delito, de la naturaleza de este delito, ¿verdad? Que lo que se le imputa es un asesinato en primer grado y está en un proceso esperando a una evaluación, esperando a que venga un perito a evaluarla. Todas las partes están enteradas de que esa evaluación pues va a ocurrir, conocen la fecha y saben quién es el perito que va a efectuar esa evaluación. En este caso, a base de la información pública que ha trascendido, el secretario de Salud interviene, llega al hospital psiquiátrico para realizarle un examen físico como Ujú, pediatra. ujú. Yo no entiendo, no, nunca lo he visto suceder, pero no entiendo cuál era la urgencia de hacerle el examen físico. Nadie había solicitado per se un examen físico. Entiendo que es algo protocolar, es algo que se hace a los adolescentes que están en espera de un proceso, ¿verdad? Y están bajo la custodia del Estado de corrección. Entiendo que sí se le hace una evaluación física, pero no entiendo, a base de lo que he escuchado de personas del gobierno, como el secretario de gobierno y la licenciada Janet Parra, que tiene un contrato, me parece, con el Departamento de Corrección, esa justificación de que esto se hizo porque no aparecían pediatras Ujú. ese día en particular, no puede venir cualquier médico, sea el secretario de salud o sea otro médico, no puede venir cualquier médico a un hospital a hacerle una evaluación a un paciente sin tener acceso a ese récord médico. Entonces, no, yo no puedo entender con qué facultad o con qué autoridad o con qué intención el secretario de salud llegó a hacerle un examen físico.
sobre todo cuando se presume la no procesabilidad de esa adolescente porque todavía no había sido evaluada por el perito. Así que, contestando a tu pregunta de si esto se puede, realmente no se puede. El ejemplo perfecto es que cuando las abogadas llaman a la institución como tal, al hospital psiquiátrico, para tener acceso a ese expediente médico, para entender qué pasó al conocer de esta evaluación hecha por el secretario de Salud, lo que le dice el propio hospital psiquiátrico es no tienen acceso, aún siendo abogadas del adolescente, no tienen acceso al expediente médico sin una orden del tribunal. Entonces, ¿por qué el secretario de Salud se le permitió llegar a tener acceso al expediente? Es algo que no debería pasar en ningún caso. Ahora, doctora, el hospital está diciendo que por la ley HIPAA no pueden enseñar este expediente médico, pero ¿no debería la defensa tener acceso a este documento? Totalmente, es práctica común que cuando una defensora legal, un abogado, abogada, tiene a una persona recluida en un hospital psiquiátrico o por las razones que sean, tiene alguna situación que evaluarse, ¿verdad? Que uno como abogado quiere evaluar viendo el expediente. Tenemos acceso a esos expedientes, pero siempre la figura del tribunal tiene que autorizar las visitas que se hacen de esas personas bajo la custodia del Estado, bajo la custodia de corrección. Aún siendo abogados y abogadas de las partes, siempre el tribunal nos tiene que autorizar ese acceso al expediente médico. Y aunque existe la ley IPA, se entiende, ¿verdad? Que como se está trabajando para la defensa de esa persona, para estar adecuadamente preparados con autorización de esa persona que representamos, con esa autorización, con esa orden del tribunal, sí tenemos el acceso. Lo que es extraño es que a nosotros como abogados y abogadas se nos pide esa orden del tribunal y a un pediatra que no trabaja en el hospital psiquiátrico y que es a su vez una parte identificada con el Estado, que es quien acusa, en este caso el secretario de Salud, se le dé esa autorización. Definitivamente interesante, un jefe de una agencia visitando a esta joven, pero ¿podría esto tener consecuencias legales o quizás afectar el proceso? Definitivamente puede afectar el proceso porque eso lo que implica es que un jefe de agencia, como tú muy bien dices, ha tenido contacto con una parte que está imputada, o sea, el Estado ha interferido con una adolescente imputada de delito con la justificación de que se trata de una evaluación física. Ahora, las observaciones que hace ese galeno, las anotaciones que hace ese médico, en este caso el secretario de Salud, yo como abogada de defensa plantearía que yo tengo derecho a ver cuáles son los resultados de esa evaluación, no solamente examinar el expediente médico, pero incluso podría llamarse como testigo al secretario de Salud para hacerle preguntas bajo juramento sobre sus hallazgos, sobre con qué propósitos llegó allí, quién le autorizó la entrada. Eh, como abogada, ¿verdad? Yo estoy viendo un panorama de que sí, esto puede traer unas repercusiones muy perjudiciales para el caso. Esto torna todo el proceso en algo extraño, deja de verse transparente todo el proceso, no se entiende esta intervención de un jefe de agencia y como abogada pues yo pediría que esa persona le rindiera cuentas al tribunal también. Así que, ¿cómo puede afectar el caso, el proceder del caso técnicamente? No lo sé y eso está por verse, pero de que va a tener unas consecuencias sobre la credibilidad que ahora tiene el Estado sobre la prueba que quiera desfilar, yo creo que eso va a tener un impacto, sí. ¿Y qué tal la defensa podría utilizar esto como argumento para impugnar alguna parte del proceso? Podría ser, podría ser, pero para poder utilizar esta situación de la interferencia del secretario de Salud para impugnar alguna parte, de seguro eso es posible en la medida en que se investigue cómo ese secretario de Salud llega allí. La medida en que se conozca más sobre cómo ha trascendido todo esto, con qué propósito, qué partes están involucradas, qué comunicación, si alguna hubo o no, con el Departamento de Justicia antes y después, eh,
Claro que podría impactar y afectar negativamente la credibilidad de todo el Departamento de Justicia que está procesando a esta adolescente. Ahora, doctora, sabemos que Antoniesca tiene una discapacidad cognitiva leve. En la práctica, ¿cómo se asegura el tribunal de que ella realmente entiende el proceso judicial al que ahora deberá enfrentar? El tribunal descarga esa responsabilidad en el perito experto en salud mental del tribunal, que en este caso es el doctor Malavé, descansa en los hallazgos que tiene ese perito una vez él declara sobre la evaluación que hace sobre ella, ¿verdad? Y a base de lo que él dijo en la vista de ayer de procesabilidad, bajo juramento, lo que explica es que aún con esos impedimentos que tal vez ella tenga, de coeficiente intelectual inferior a la edad que tiene y otros diagnósticos que pueda tener, pues es el perito quien ha dicho que la encontró procesable. El tribunal no tiene otra forma de cerciorarse de que eso sea así, salvo la información que le da ese perito. Si en un futuro el perito hiciera una evaluación y observara que esa adolescente está bien, no hay ninguna razón para declararla no procesable. La defensa siempre tiene la oportunidad de traer un perito de la defensa que también evalúe a esa menor y haga una determinación o impugne tal vez lo que ha dicho el perito del tribunal en cuanto a su capacidad o no para entender los procesos. Pero el tribunal específicamente descarga esa responsabilidad de saber que la persona entiende a base de lo que le ha dicho el perito. O sea, esto podría garantizar que ella pues termine recibiendo ayuda de parte del tribunal en vez de quizás que esto le pueda afectar en el proceso. Eso hay que evaluarlo a la luz de cómo continúe el proceso y si se levanta en algún momento una defensa de inimputabilidad. Si la defensa levantara una defensa de inimputabilidad, que lo que significa es que al momento de los hechos no podía comprender la naturaleza criminal de lo Ujú. que estaba haciendo, eso abre toda una puerta para que se evalúe la posibilidad de que este actuar, este comportamiento delictivo, por decirlo así, que se le imputa, haya sido efecto de un defecto mental. Y si fuese así, la consecuencia muy bien podría ser en lugar de cárcel, pues podría ser un tratamiento psiquiátrico o psicológico, una medida para atender ese defecto. Pero si se determina que quizás hubo inimputabilidad, eso no quiere decir que ella va a quedar libre. Para nada, y eso es algo que mucha gente malinterpreta. No significa que va a quedar libre, ni significa que todo ha quedado libre de polvo y paja y ella sale para su casa. Eso lo que implica es que si el tribunal o el jurado determina que sí es culpable, pero la palabra correcta, el término correcto que se utiliza es que se absuelve, o sea, no es culpable porque se absuelve eh, al amparo de la determinación de que hay una defensa de la imputabilidad. No sale culpable porque la absuelve el que haya una inimputabilidad probada, más allá de dudas razonables. Pero, aunque no es culpable y se da esa absolución por inimputabilidad, la persona no se va para su casa. Ahí es de aplicación las reglas de procedimiento criminal, artículo 241, que nos habla sobre la medida de seguridad sobre esa persona. Se tiene que realizar un informe, conocer bien cuál es su estado mental, si es un peligro para sí misma, si es un peligro para la sociedad y se le impone una medida de seguridad. En lugar de ser una pena de cárcel o castigo, es una medida de seguridad que restringe la libertad de esta persona en la medida en que no se puede asegurar que no le va a hacer daño a otras personas o a sí misma. Doctora, en este caso hay mucha presión mediática y el público se podría decir que quizás ya tiene su veredicto. ¿Cómo se maneja un caso tan sensible sin que eso afecte el derecho a un debido proceso?
Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Cuando los casos llegan a este nivel de cobertura mediática, las opiniones de todo el mundo se hacen sentir, de las personas que están familiarizadas con estos procesos y personas que no están familiarizadas y no entienden cómo es que se dan a cabo estos procesos. Y lamentablemente a veces esas opiniones no informadas de muchas personas le impone un peso muy severo a las partes del caso, sobre todo fiscalía y los magistrados y magistradas que atiendan el asunto. ¿Cómo se puede manejar que se proteja el debido proceso de ley? Ahora mismo el trabajo más difícil es el de esas abogadas, ¿verdad? Que tienen que hacer cumplir y valer esos derechos a pesar de toda la cobertura y las opiniones que se dan informadas e informadas en los medios. Una de las cosas que se ha planteado en un futuro es tal vez pedir el traslado de jurisdicción para que sea un jurado quien en un futuro evalúe el caso, que no tenga ninguna conexión con las partes, ¿verdad?, cercanas a esos municipios. Es difícil uno evitar que los ciudadanos no vean televisión. Esto está en todos los canales, esto está en muchos periódicos, pero tal vez con un cambio de jurisdicción, al ver el caso por jurado en otra región judicial, eso tal vez pues podría facilitar que no lleguen jurados que además de haber escuchado del caso en los medios, tengan alguna conexión con las partes, porque Aybonito es un pueblo relativamente pequeño, mucha gente se conoce, en municipios aledaños también, entonces se da esta cuestión de pueblo, de que yo fui a la escuela con el hermano de ella, o a mí me dio clases el hermano de ella, entonces con ese cambio de jurisdicción tal vez se puede evitar un poco esa conexión pueblerina que se puede dar, que es típico de país pequeño que es Puerto Rico, ¿verdad? Que a cada rato usamos la frase de que Puerto Rico es pequeño porque todo el mundo se conoce. Pues esa es una medida que se podría tomar para tal vez evitar que se dé esa contaminación y que haya, como tú bien dices, que haya una decisión antes de que termine el proceso. Pero no es un juicio federal, entonces ese cambio No. de jurisdicción sería solamente dentro de Puerto Rico, ¿no? Correcto. Tendría que ser dentro de Puerto Rico, en alguna de las otras 12 regiones judiciales de Puerto Rico. Y No es bastante, muy lejos a donde se pueda mover. y bastante difícil conseguir un jurado, digamos, que no esté familiarizado con este caso. Correcto. Ahora, para cerrar, doctora, mirando hacia la vista preliminar de este viernes, ¿qué podríamos esperar? ¿Podría en esa audiencia definirse el rumbo final de este caso? Yo tiendo a pensar que esta situación de la intervención del secretario de Salud con esta adolescente va a tener unas repercusiones. Yo estoy casi segura que la defensa podría presentar unos escritos, ¿verdad? Un poco posicionándose en cuanto a esto que ha sucedido, que ciertamente nos deja más preguntas que respuestas. Y es posible, ¿verdad?, que esto pues no tome un curso definido ya mañana. Yo creo que esto abre una caja de Pandora. Cuando digo esto me refiero a lo del secretario de Salud. Y es posible que mañana se atiendan otras cosas que no sea iniciar con la vista preliminar como tal. Bueno, doctora Laura Cos, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Esa explicación bastante bien fundamentada e interesante. Nosotros seguiremos pendientes y espero poder conversar con usted en otra ocasión. Claro que sí, a la orden. El Ministerio Público, por su parte, insiste en que Antoniesca está lista para enfrentar el juicio junto a su madre, Elvia Cabrera Rivera. La vista preliminar está prevista para mañana viernes 17 de octubre. Ahora la gran pregunta es, ¿lo que hizo el doctor Ramos fue una simple evaluación médica o una intromisión peligrosa en el caso más mediático de Puerto Rico? Manténgase conectado a ENI con más, ya que este caso apenas comienza. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que se suscriba a este canal en YouTube. Y por supuesto, recuerde compartir este video para que más personas sepan los detalles de este importante caso. Nos vemos en la próxima edición de ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad.